Buenos días a todos y todas. Bueno, como ya es costumbre, la verdad es que es un placer venir aquí en determinadas ocasiones como la de hoy, rodeada por el coordinador del área, don Nacho Zelaya, y la jefa de servicio de comunitarios, doña Teresa Llago, para presentar este plan municipal de lucha contra la pobreza infantil 2017-2021, que como veis os han dado un pequeño resumen donde están concentradas en píldoras todas las cosas que hoy vamos a plantearos, y tenéis también la suerte de tener un PowerPoint elaborado por nuestros compañeros del área en el que podéis seguir la presentación. Bueno, cuando digo es un inmenso placer, lo digo con todo el sentido y la fortaleza que da el poder presentar un trabajo de largo recorrido, un trabajo lento en el sentido de hacerlo de una manera artesana, la artesanía que requieren determinadas parcelas de la acción social, como es trabajar en situaciones de vulnerabilidad. Ya sabéis que los datos son taciturnos. En Aragón, más de un 26% de los niños y niñas se encuentran en una situación de pobreza y exclusión. Eso significa que más del 12% de estos son también, están en los niveles de pobreza severa. Para aquellos que ya nos conocéis y que sabéis que nos gusta la tarea didáctica, la pobreza severa significa que hay personas y familias que viven por debajo de los estándares del umbral de la pobreza, lo que supone vivir por debajo de 600 euros, y la pobreza severa en este caso por debajo de los 400 euros al mes. Es por ello que la lucha por romper esta pobreza y esta desigualdad, sobre todo en la infancia, que es la población más vulnerable, nosotros hablamos de pobreza infantil, pero hablamos de la pobreza en grandes términos. La pobreza infantil supone luchar contra una situación de desigualdad de aquellas personas, esos futuros ciudadanos, y queremos romper ese ciclo de transmisión de esa pobreza, de esa desigualdad que se transmite de padres, madres a hijos, hijas. Con lo cual, para nosotros hoy, presentar este plan de lucha, que además es el primer plan de lucha municipal que se da en este ayuntamiento, vuelvo a repetir, primer plan de lucha municipal contra la pobreza infantil, es todo un orgullo, y también lo es porque es un trabajo, vuelvo a decir, colectivo. Colectivo porque en el área hemos trabajado de una manera transversal con el resto de las áreas del ayuntamiento, pero también colectivo porque estamos hablando de que todo el arco político ha apoyado, como bien sabéis, fue una moción que se presentó en el Pleno y que fue apoyada por todos los grupos políticos. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo una tarea y un abordaje completamente global. Es un programa, es un plan que va a trascender también la legislatura 2017-2021 y que, como os he comentado, requiere y tiene ese apoyo de todo el arco político, por lo tanto es como doblemente motivo de orgullo. Por otro lado, les presentamos un documento en el que hay más de 150 medidas que posteriormente tanto Nacho como Teresa van a desglosar. 150 medidas en las cuales muchas habréis visto y leeréis medidas que son novedosas, innovadoras, y a la vez hay medidas que ya se estaban articulando por parte de este ayuntamiento. Es verdad que esas medidas estaban, pero es la primera vez que hay una voluntad de ordenarlas, de organizarlas, de darles un sentido troncal y que además estén recogidas en un plan que luego en el 2021 se va a poder evaluar. Esto es muy importante. Con ello no quitamos importancia a las medidas previas que se han hecho en las anteriores legislaturas, sino que planteamos que por fin la ciudad de Zaragoza, de una manera coral, está planteando hacer una ejecución única y una evaluación de esas medidas para poder medirlas, valorarlas y hacer una evaluación correcta de las mismas. Hoy lo hemos presentado ya a los grupos políticos. Lo que es el documento en sí es un documento cero, es un documento que está vivo, por lo tanto vamos a permitir, como no puede ser de otra manera, que haya aportaciones. Nuestras aportaciones para nosotros son fundamentales, creemos en los procesos de participación, y mañana en el Consejo Sectorial, que si no me equivoco es el sexto Consejo Sectorial, octavo Consejo Sectorial de esta legislatura, haremos la presentación también a las diferentes entidades y grupos que participan en la misma para que puedan abordar y plantear todas las dudas, todos los elementos, todas las aportaciones que ellos y ellas consideren oportunos. Por lo tanto, se trata de un proceso que es participativo. Vuelvo a decir que es un proceso cocinado a fuego lento, en el sentido de que hemos puesto mucho tiempo
y muchas ganas desde el área, a la cual desde aquí quiero reconocer a todos los técnicos que han participado en ella su gran trabajo y su gran aportación. También, vuelvo a repetir, esta función de visión global es una apuesta de este ayuntamiento y es el primer plan de lucha contra la pobreza infantil que se encuentra y se lleva a cabo en la ciudad de Zaragoza. Por último, decir que, además de los términos y la fundamentación que vais a tener ahí, que mis compañeros, tanto Nacho como Teresa, van a explicitar, sí que nos parece muy interesante esta idea de romper esa cadena de desigualdad de la transmisión de padres a hijos. Nos parece que es una lucha fundamental que una administración local como esta, sensible al cuidado y a las personas y al cuidado de las mismas, y por supuesto, dentro de los más vulnerables, la infancia es un elemento a tener como prioritario. Queremos tener en cuenta esto y para nosotros es fundamental. Y también la idea de que la pobreza no es una cuestión individual. Sabéis todos que la pobreza no se debe resolver de una manera única ni individual, sino que tiene que ser un abordaje integral, un abordaje que se haga colectivamente y con soluciones colectivas, por lo cual llevar a cabo este plan nos parece que es una de las mejores medidas que podemos llevar a cabo. Y ya sin más, doy paso a mi compañera Teresa Llago para que os hable un abordaje con relación a lo que es la metodología del propio plan. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Nacho. Buenos días a todos y a todas. Bueno, os voy a explicar un poco qué metodología hemos seguido para elaborar este primer documento, documento 0, del Plan Municipal contra la Pobreza Infantil. Se constituyó un grupo dinamizador, un grupo multiprofesional, formado por 10 profesionales del área de derechos sociales. Hemos pensado, hemos trabajado juntos y hemos preparado para que la teniente alcalde vea y nos dé su punto de vista un documento 0 a partir del que ya continuaremos progresivamente, ¿vale? Hemos realizado un diagnóstico que sí que consideramos importante que incluyera 2 aspectos. El estudio documental, por una parte, que eso siempre es previo a cualquier diagnóstico, y un estudio cuantitativo, que es el estudio sociodemográfico de la pobreza, que ya se verá en el documento 0, que incluye los datos posibles que hemos podido acceder, porque una de las cosas que hemos visto es que diagnóstico concreto en Zaragoza y por barrios, pues efectivamente no está. Esa carencia se pondrá como una actuación dentro del plan de pobreza infantil. Tenerlos concretos datos de Zaragoza. Y hemos incluido un estudio que nos parece relevante y muy importante, que es un estudio cualitativo, a través de 2 mecanismos. A través de la realización de 25 entrevistas semiestructuradas informantes clave. Estos informantes clave son profesionales del área, profesionales en Zaragoza, no del área nuestra, disculpas. Profesionales de Zaragoza que trabajan en campos relativos a educación, salud, formación, de todos los ámbitos, que trabajan atendiendo y prestando atención para evitar que la pobreza infantil se cronifique. Por lo tanto, su punto de vista era fundamental incluirlo en este diagnóstico. Pero además hemos hecho una consulta a grupos de infancia y adolescencia, que ha sido un trabajo muy, muy bonito. Solo os digo dos detalles para que señaléis. Dentro de cómo se hacía la metodología era que ellos diseñaran un cuento, ¿no? Que nos contaran pues, cómo hacíamos una obra de teatro sobre los niños pobres. Entonces decían, ¿cómo definiríais un niño pobre? ¿No? Dentro de las cosas que trabajaron mucho y que lo veréis en el documento 0. Pero ellos decían, un niño pobre es un niño que no tiene familia. Es muy relevante porque un peso muy fuerte de todo el plan contra la pobreza infantil es la atención a mejorar la vida de las familias. Por lo tanto, recogemos en ese análisis cualitativo que ellos señalan que si tengo una familia no soy pobre, pero claro, tenemos que ayudar a esas familias para que realmente no sean pobres, ¿no? Y por otra parte se les preguntaban que qué necesita sobre todo un niño en la vida y eso ya fue de escalofrío porque dijeron que lo que necesita es una maestra. Nos parece que también señalan una línea de la importancia que tiene la educación y empezar con una igualdad de condiciones desde la más pequeña o primera infancia para que todos tengan unas oportunidades de salida iguales o al menos disminuir las desigualdades en ese campo. Entonces ellos nos señalaron esos 2 puntos y esos 2 puntos están recogidos ampliamente en el documento que os presentamos hoy. A partir del trabajo del grupo promotor, hicimos un diseño de líneas estratégicas, objetivos, tanto estratégicos como específicos de cada una de las líneas de actuación y unas medidas correspondientes a cada uno de estos grupos de objetivos. Paso, por tanto, al coordinador la palabra para que él nos explique pues, las líneas estratégicas del plan y lo que considere. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Luisa. Buenos días también por mi parte a todos y a todas.
Bien, hoy, como veis, os vamos a pedir un poquito más de paciencia, ¿no?, por poderos explicar la complejidad de un plan de este calado, ¿no? Nosotros repetimos muchas veces que los problemas complejos requieren soluciones complejas y entendemos que la sociedad tiende a simplificar y a intentar buscar soluciones sencillas a problemas que son complejos, ¿no? Y hoy os presentamos, cuando uno piensa en un plan municipal de pobreza infantil, no está pensando en un conjunto solo de cosas que hace el ayuntamiento, que muchas veces lo podemos resumir así, ¿no? Estamos hablando de una apuesta profunda que tiene una visión política de la pobreza. Yo me quedo con esta reflexión que ha hecho Teresa, ¿no?, un poquito lo que los niños y niñas dicen. Asociamos siempre pobreza al tema del dinero, pero todos sabemos que las causas que generan la pobreza, también lo ha comentado Luisa al principio, tienen que ver con una parte estructural que no renunciamos a cambiar en la sociedad, una parte que tiene que ver con los contextos donde nuestros chavales se crían y viven, y luego una cuestión también subjetiva. Entonces, un plan tiene que atacar de una manera compleja estos tres ámbitos, tanto lo estructural como lo contextual y como lo subjetivo. Por eso también yo siempre digo que cuando los retos son de semejante calado necesitamos la complicidad de todas las partes y también de los medios de comunicación, porque todos somos conscientes que sobre el mundo de la pobreza infantil se tiende a estereotipar, luego veremos también medidas que hemos hecho en ese sentido, a poner una foto, a poner un adjetivo, y nos parece que es muy importante que toda la sociedad, partidos políticos, entidades que trabajan en la infancia, administraciones públicas, medios de comunicación, este tema del compromiso por sacar a los niños y niñas de la pobreza, que se encuentran con unos datos que son realmente escalofriantes, sea cuestión de todos, ¿no? En ese sentido, me toca a mí pues, hacer este tránsito de lo que ha sido un poco la declaración política a las medidas que después os concretará Teresa, ¿no? Entonces, pues aclarar cuáles son los ejes que nos han movido a decidir que estas 4 líneas estratégicas estaban en marcha. Pues un poco siguiendo la reflexión de mis compañeros y compañeras. Es obvio que tiene que haber una parte que se dedique a las familias, a la mejora de las condiciones de vida de las familias, porque aunque todo el mundo habla de la pobreza infantil e intentamos pues, solucionar con medidas concretitas para los chavales y chavalas, estamos hablando de un problema que conecta con las familias en sus distintas y ricas y diversas variedades que existen, ¿no? Es obvio que tiene que haber otro ámbito que se dediquen a los chavales concretos, porque los niños y las niñas tienen que ser sujetos de derechos. Ese es el título de nuestra área de derechos sociales y pensamos que los niños y las niñas tienen que tener y ser sujetos de derechos. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a que la gente le quiera, derecho a que la gente le llame por su nombre, muchos derechos que desde este mundo occidental posiblemente pensamos que no son importantes, pero realmente nos queda mucho camino por avanzar, ¿no? Una apuesta sistémica. También queremos que se redistribuya de alguna manera lo que nosotros llamamos la responsabilidad de los cuidados. Nos habréis oído hablar muchas veces, yo creo que la consejera Luisa también lo repite mucho, queremos que Zaragoza sea una ciudad de los cuidados. Y eso tiene que ver con una reorganización de lo que son las responsabilidades en los cuidados, ¿no? Que también en eso nos queda mucho por avanzar. Y por último, queremos revertir las estructuras que generan pobreza y exclusión. Esa exclusión de manera sistémica, no solamente en el tema del dinero, y eso ha sido lo que nos ha movido y nos ha llevado, veréis en el documento cuando lo tengáis, que hay mucha literatura, porque hoy día nos tenemos que acostumbrar a que lo que las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento, tiene que hacer son políticas públicas respecto a la lucha contra la pobreza infantil. Políticas públicas. No hacemos cosas ni hacemos medidas, ¿no? Políticas públicas porque tenemos la responsabilidad de universalizar a que todos los niños y niñas tengan derecho a forjarse y a construir una vida exactamente igual de digna que la tenemos nuestros hijos y el resto de las personas. Bien, y ya por aterrizar en las 4 líneas, como os comentaba, ¿no? Pues empiezo por la 2, casi que es la primera que debemos mirar, ¿no? Mejorar las condiciones de la vida de las familias. Y alrededor de eso, luego Teresa nos concretará, pero hay 4 ejes, porque insistimos en que tienen que ser un eje sistémico. No solamente el primero, las condiciones socioeconómicas, que es importantísimo, también las capacidades parentales, emocionales y educativas de las familias. El tercero, que tiene que ver el 2.3, junto con la mejora de la vivienda. Sabemos que también el acceso a una alternativa habitacional es esencial para nuestro trabajo. Y luego el tema de la empleabilidad. Somos conscientes que esas familias que son capaces de tener que entre en su casa 1 o 2 sueldos y que, bueno, pues que los padres y las madres o cualquier estructura familiar
gocen de lo necesario para vivir, pues facilita mucho el trabajo. Ese es un eje importante, el punto 2, ¿no? El punto 3 hace referencia a eso que ya hemos dicho. Alrededor de cada uno de estos ejes se estructurará, como ha dicho la consejera, hasta 150 medidas, ¿no? El eje tercero sería todo lo que tiene que ver con poner a los chavales en el centro de la política municipal, como sujetos de derechos. En el ámbito de la educación hay un montón de temas que tienen que ver. Decía Teresa, ¿no?, que la educación es el elemento quizás sustancial de socialización más importante de los chavales y de equidad, la escuela pública y la escuela en general posibilita la equidad. El ocio y el tiempo libre, hay unas cuantas medidas, la cultura, el deporte, la promoción de la salud y sobre todo la participación. Hay alguna de estas medidas que a nosotros nos parecen estrella porque queremos que los chavales, no hay mejor manera, como ha dicho antes la jefa de servicio Teresa, si tú coges un grupo de chavales y les hacen que te hagan un diagnóstico de su barrio, tienen una capacidad que superan mucho a cualquier equipo de sociólogos, psicólogos y trabajadores y trabajadoras sociales. Los chavales tienen una visión de lo que les ocurre y tienen una potencia y una frescura para expresarlo que nos puede dejar pasmados. Sobre los dos ejes, vamos al primero, corresponsabilidad y transversalidad. Como no puede ser de otra manera, ha insistido mucho también Luis al principio, esto es una apuesta de todo el ayuntamiento, de todas las administraciones, de todas las entidades sociales, y en ese sentido el esfuerzo tiene que ser de trabajo conjunto, de generación de construcción y construcción de inteligencia colectiva. Y por último, y con esto termino mi parte, sería el compromiso de la sociedad civil. Hay una medida que adelanto, lo digo para intentar explicar que es hacer un mapa de todos los recursos que existen en infancia en nuestra ciudad. No os podéis ni imaginar, o sí, a lo mejor sí, porque tenéis muchos de los que estáis aquí ya mucha experiencia, la cantidad de recursos que se mueven públicos y sociales alrededor del tema de infancia. Es un verdadero lujo la cantidad de personas, instituciones, entidades, profesionales y voluntarios que están comprometidos con el mundo de la lucha contra la pobreza infantil. Zaragoza es una ciudad rica, es una ciudad potente, es una ciudad que se relaciona bien y que tiene unas redes creadas de animación comunitaria que nosotros queremos potenciar. Y por último, ese último apartado, el 4.2, que os decía, ¿no?, el sensibilizar a la población contra los estereotipos negativos asociados a la pobreza infantil. El punto 4.2, sobre los que Teresa ahora nos concretará. Y termino la última parte que me toca a mí, es cómo lo vamos a hacer. Os decía antes Luisa, esta mañana nos hemos juntado con los partidos, ya tienen el documento gordo, lo vamos a trabajar. Y ya sabéis que no sabemos trabajar de otra manera que no sea construido inteligencia colectiva. ¿Cómo se hace esto? Se parte de un documento, de una propuesta, se empodera a la gente para que todo el mundo tengamos la misma información, se le deja un tiempo, pondremos en común cuáles son las propuestas y consensuaremos entre todos los grupos cuáles son las propuestas que nos parece que tendremos que terminar aprobando en un plenario municipal. Va a ser un plan aprobado en el pleno municipal. Y mientras tanto, como también han comentado antes mis dos compañeras, iremos mañana en el Consejo Sectorial y con todas aquellas personas que tienen algo que decir en el mundo de la pobreza infantil. Fijaros, y último apunte que digo, la participación no tiene que ver tanto con la representatividad, que para eso ya existe el Pleno Municipal, sino con la significatividad. Vamos a convocar a todos aquellos personas y entidades que tienen algo significativo que decir en el tema de la pobreza infantil, porque todo lo que diga toda la gente es importante ponerlo encima de la mesa. Así se construye pues esa inteligencia colectiva que nos puede llevar a hacer un plan del que nos sintamos orgullosos y orgullosas. Teresa. Bueno, sí, para finalizar esta presentación, señalar que hay más de 150 medidas en el plan que evidentemente no os las voy a enumerar porque sería inapropiado en este momento, ¿no? En el documento 0 pues estará colgado para que podáis disponer de él y verlas una a una, que son las que, como decía el coordinador, pues se presentarán para que todo el mundo pueda dar sus aportaciones a lo que está ya como documento 0, ¿vale? En este momento queremos señalar 10 medidas, porque así centramos un poco nuestra mirada en lo que os presentamos ahora, ¿vale? La primera es la creación de espacios de coordinación y trabajo técnico en torno a la lucha contra la pobreza infantil. Esto recoge, como bien se ha señalado en la mesa, simbólicamente la importancia de la corresponsabilidad de todas las entidades
y también es reflejo del momento de gran sintonía que hay con respecto a este tema, tanto en el Ayuntamiento, entre todos los grupos políticos, como con respecto a las otras instituciones, como es la DGA, ¿vale? Por lo tanto, se hará un convenio marco de colaboración con el Gobierno de Aragón, se creará una comisión de infancia dentro del Consejo Sectorial de Acción Social y, además, a nivel de barrio, a nivel de territorio, se establecerán las mesas de infancia que ya en algunos barrios han ido funcionando con periodos de más o menos intensidad, pero que sí que en algún momento se han realizado, pero lo vamos a poner con más fuerza, las mesas de infancia en los territorios, para que con la participación de los centros escolares, las AMPA, las entidades sociales, es decir, que todos podamos establecer relaciones para compartir los recursos y diseñar actuaciones conjuntamente. Casi siempre que se está con las entidades y esto, siempre hablamos un poco que la descoordinación hace que los recursos sean más ineficaces, porque es verdad que a veces falta ese núcleo de centralidad. Pues eso lo queremos un poco potenciar en los territorios a través de las mesas de infancia, ¿vale? Esa sería la primera medida que hace referencia a la coordinación. La segunda medida, que hace referencia a un elemento muy importante, que es el presupuestario, queremos con este plan asegurar presupuestariamente las ayudas de urgencia. Dicen, bueno, ya están en el presupuesto, sí, pero tener un compromiso de todos los grupos políticos como para que esto sea un problema transversal y que todos asumamos como una prioridad en el Ayuntamiento. Es decir, asegurar estas ayudas de urgencia y no solo asegurarlas, que eso implicaría realmente una actuación del plan, sino que además ampliar determinados conceptos. Como veis, vamos mucho con la educación, pues vamos a ver cómo establecemos ayudas y becas, tanto para apoyo educativo, actividades extraescolares, culturales, deportivas. A veces los niños y niñas en situación de pobreza o riesgo de exclusión no participan en actividades normalizadas, pues porque hay pequeñas cuotas o grandes cuotas a las que no pueden o no tienen medios para poder acceder, ¿vale? También se establecerán otro tipo de ayudas o becas para las familias, para que puedan desarrollar mejor sus capacidades parentales, como se ha señalado también por el coordinador, a través de otros recursos como terapia familiar, logopedia, atención temprana a los niños. O sea que daremos también ese refuerzo presupuestario a través de una ampliación de los conceptos de las ayudas de urgencia y el mantenimiento de este bloque de ayudas de urgencia a través de todos los años con un compromiso del Ayuntamiento, ¿vale? La tercera medida sería la creación de espacios familiares en todos los barrios. Esto es quizá una cosa más novedosa también, el ponerlo así y darle esa potencia que en cierto modo se ha ido trabajando, pero esta potencia la queremos resaltar ahora en este momento, porque serán espacios comunitarios que estarán atendidos por profesionales. Este es un espacio de compartir, profesionales y familias, donde poder solicitar una orientación, discutir sobre dificultades, compartir pautas y experiencias de crianza. Entonces, estos espacios dispondrán de lo que llamamos escuela de habilidades marentales y parentales, fundamentalmente para apoyar a las familias en sus tareas, lo que la familia tiene que hacer, lo que la familia es su objetivo, poderles ayudar en ese transcurso de su desarrollo de sus capacidades, ¿vale? Cuarta medida, que también creemos que es relevante, novedosa e importante, es modificar los baremos de acceso a las escuelas infantiles municipales y el sistema de becas para facilitar el acceso a las familias con menos recursos, reservando plazas específicas para familias derivadas desde los servicios sociales. Quinta medida, promover la creación de una red de iniciativas comunitarias para el apoyo y refuerzos escolares como eje fundamental para prevenir el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, que, como bien sabéis, es una de las cosas que está en la base de, posteriormente, situaciones de pobreza o de riesgo de exclusión. Y, además, favorecer la articulación de estas redes comunitarias con otras iniciativas también de autogestión comunitaria que existen, que están y que complementan la labor institucional de una manera cercana y flexible. Sexta medida, creación de proyectos integrados de atención a la infancia. Esto recoge lo que os comentábamos antes, de que a veces trabajamos en distintos entornos, en distintos programas, y a veces nos falta esa parte de integración de lo que estamos todos haciendo en un mismo territorio. Entonces, el proyecto sería el crear espacios integrados de atención a la infancia, con las actuaciones de los centros municipales de tiempo libre, los programas de educación de calle y el proyecto de integración de espacios escolares o PIEs de los centros de educación primaria. De esa manera, el objetivo sería rentabilizar, unificar y dar una coherencia común y colaborativa a esos proyectos que están actuando en un territorio.
Punto séptimo, se promoverá, se está haciendo, pero queremos reforzar, porque esto es muy importante, la promoción de la salud mental y la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y de las adolescentes. ¿Por qué? Porque esto es la base de los adultos del futuro. Y aquí, en la época de la adolescencia, como bien sabéis, es un momento clave que una persona puede pasar la adolescencia, pues un momento de crisis, pero pasar y adelantar a la época adulta o entrar ya con una determinada problemática que se arrastra y que va a dar lugar posteriormente a situaciones que pueden desencadenar en problemas también de exclusión social. Por lo tanto, se reforzará la coordinación del Centro Municipal de Promoción de la Salud, que tiene esta tarea, estos objetivos, con los centros municipales de servicios sociales para atender a los adolescentes en riesgo de exclusión. Esta sería una tarea de refuerzo de una actividad que se está haciendo, pero ponerla en valor y con mayor presencia. Como punto octavo, y esto sería pues una novedad, por si lo queréis ir señalando así, incorporar Zaragoza a la red de ciudades amigas de la infancia. Es un proyecto que plantea el Plan Municipal contra la lucha contra la pobreza infantil, y promover la participación de la infancia, como hemos señalado antes, a través de la creación de comisiones de participación de infancia y adolescencia en los distritos. Este aspecto puede ser novedoso, muy enriquecedor y además crean lugares para que ellos nos reporten su punto de vista, como comentábamos antes y como hemos elegido como fase de un diagnóstico cualitativo, pero además porque es un lugar donde ellos y ellas pueden estar haciendo algo juntos independientemente del nivel social, de la clase social, de la etnia, etcétera. Es decir, comparten espacios, que es la manera de crear lazos de relación en igualdad en los niños y niñas y adolescentes. El punto 9 sería realizar un estudio diagnóstico que establezca un mapa de las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la infancia. Esto es muy importante. Por una parte, esta finalidad de hacer este mapa tiene poner en valor todo lo que se está haciendo, como se ha señalado anteriormente, y además porque nos va a permitir ordenar las acciones que se están realizando, tanto las entidades sociales, colectivos, grupos de ciudadanos, que es muy potente, como ha dicho el coordinador. ¿Y por qué? Porque con la finalidad de que todos aunados, con una acción coordinada, se puede llegar mejor a mejorar la vida de las familias y reducir la pobreza. La finalidad es la coordinación y la eficacia y la eficiencia de todo lo que se está haciendo en Zaragoza. Y la 10ª medida señala, por una parte, el reconocimiento al trabajo de todos los profesionales de los servicios municipales, porque no hay que olvidar que estas acciones cuentan con las entidades sociales, cuentan con la colaboración de todos los ciudadanos, cuentan también con vuestra colaboración, pero, por otra parte, muy importante, todo el peso de las acciones, o mucho del peso de las acciones, va a ser el trabajo cotidiano de los funcionarios y personas que trabajan en los servicios municipales. Por lo tanto, vamos a potenciar la formación, porque pensamos que la formación y la supervisión son medidas de cuidado para los profesionales, con la finalidad de diseñar metodologías de intervención que den respuesta a estas necesidades de los niños y niñas para lograr avanzar entre todos en la lucha contra la pobreza infantil. Esto sería lo que queríamos contar hoy. Bueno, muchísimas gracias a Teresa, a Nacho. Antes de dar pistoletazo a las seguras cuestiones que nos queréis plantear, me gustaría volver a reforzar una idea que creo que a veces se nos escapa, ¿no? La trascendencia y la importancia de elementos. Hoy esto es un ritual, pero realmente para los que venimos de la intervención social nos hemos dado cuenta que muchas veces la pobreza es heredada de generación en generación. Nosotros hemos trabajado en ámbitos en los que, a pesar de esas medidas que decía Nacho, ese conjunto de medidas que están y que son necesarias, aparte de todo eso, se requiere un abordaje integral y complejo para dar solución a algo que nosotros consideramos que es fundamental y que es la base de evitar la mayor desigualdad desde el origen. La pobreza y la desigualdad se transmite, se hereda. Y hoy, con este plan, que además trasciende la legislatura, quiero hacer hincapié, esto ha venido aquí para quedarse, para intentar que Zaragoza sea más igualitaria y más equitativa. Es un gran hito para el devenir futuro. No estamos hablando de solamente el 17-21, estamos hablando de todo lo que viene. Por lo tanto, vuelvo a decir, y no son palabras vanas, me siento hoy realmente y especialmente emocionada y orgullosa. Y creo que es digno reconocer el trabajo de todos los que nos han precedido, evidentemente en la acción social municipal, pero sobre todo de lo que hoy supone este reto para la ciudad y para el futuro cercano, que esperemos y deseemos sea mejor para esos
niños, niñas, adolescentes futuros, que son los futuros ciudadanos de nuestra ciudad y que evidentemente se merecen todos los derechos. No sé si tienen plazos marcados de hasta cuándo las asociaciones, las entidades, los partidos pueden hacer aportaciones y cuándo se pretende aprobar en Sí, tenemos marcados unos plazos, pero somos flexibles. Evidentemente, cuando antes hablamos de esta tarea de artesanía, hablábamos de que tenemos un cronograma planificado que ahora os van a explicar mis compañeros, pero obviamente, igual que nosotros hemos hecho este cocinado preciso y necesario, no vamos a poner un plazo tremendo ni vamos a estar, digamos, que agobiando al resto de entidades. Nos gustaría que las aportaciones, tanto de los grupos políticos como las entidades, sean lo más profundas, trabajadas, por lo tanto, no vamos a decir un plazo concreto, pero evidentemente sí que manejamos unos márgenes que, si quieres, Nacho te va a explicar. Sí, hombre, la idea sería, hemos comentado con los partidos que desde luego el objetivo sería irnos al verano, o sea, con el plan aprobado en el Pleno, ¿no? Sabéis que estamos hablando del Pleno de julio como último, el Pleno de junio, porque vamos a hacer un proceso, ya sabéis que la participación exige metodologías complejas y con cada ámbito vamos a llevar una metodología diferente, ¿no? O sea, con el Consejo Sectorial, con los partidos. Entonces vamos a ir jugando en todo este tiempo en esta construcción, que es lo que más nos gusta, ¿no? Colectiva, de tal manera que esto, ya sabéis que el proceso en el Ayuntamiento sería que fuera a una comisión del área de derechos sociales cuando lo hubiéramos consensuado y en el siguiente paso sería esa aprobación formal, que para nosotros sería formal pero de una importancia simbólica muy importante, que todo el Ayuntamiento pudiera dar el sí y el place con ese compromiso futuro más allá de lo que pueda ser esta legislatura. Entonces pongamos el tiempo de verano, o sea que nos queremos ir desde luego en el verano con el... ¿Nos podemos comprometer, no, consejera? Yo creo que... Bueno, que no salga de aquí. Pero sí. Por lo que veo, la aplicación de estas medidas tendría un coste de 900.000 euros. No sé si es de lo que se va a invertir, no sé si podéis explicar un poco esta cifra, a qué debido. Sí, bueno, como todos sabéis, la consignación presupuestaria, la dotación para este año, para este ejercicio, es de 900.000 euros, pero obviamente ahí no entran todas las medidas que ya están implementadas. Cuando antes hablábamos del plan y de la organización y la corresponsabilidad y la reordenación y la coherencia de los diferentes ámbitos, nos referíamos a todo lo que ya estamos trabajando a nivel de infancia en centros sociolaborales, de tiempo libre, ludotecas, todo lo que está vinculado con las ayudas de urgencia que van directamente a las familias, pero como bien decía Teresa, también con la posibilidad de acceso a nuevos servicios y prestaciones que anteriormente no se tenían, como el tema terapéutico, etcétera, etcétera. Todo eso son medidas que están cuantificadas. No hemos hecho el detalle, desglose, porque evidentemente es muy amplio, lo podríamos tejer, pero bueno, la idea es que todo lo que tenemos allí implicado y el compromiso de que los diferentes partidos políticos, no solamente ahora, sino a futuro, esto se mantenga en el tiempo. ¿De acuerdo? De las dos cifras que hay en el informe sobre los menores y adolescentes que están en riesgo de pobreza, por ejemplo, que maneja el gobierno, que dice un poco si es El Gobierno de Aragón maneja la del 26% de niños y niñas y 12% en riesgo de exclusión de pobreza severa. Lo que sí que me parece importante, aprovechando que haces esta pregunta, es ahondar en términos que a lo mejor se nombran rápidamente pero que no quedan claros. Cuando hablamos de pobreza, desigualdad, marginación, exclusión, son términos que decimos de corrido pero que indican situaciones diferentes. La pobreza está más vinculada a la cuestión de carencia de ingresos económicos, pero la exclusión es un poco lo que hacíamos referencia en este querer que Zaragoza sea más inclusiva y más igualitaria. La exclusión habla de no poder acceder a recursos básicos del entorno de la cultura, de la educación, del deporte, del medio ambiente, etcétera, etcétera. La exclusión es realmente uno de los problemas que creemos que es más difícil de abordar y que además no solamente se refiere a esa pobreza económica que muchas personas, como decía Nacho, ese estigma que tenemos de esa imagen que decían esos niños también en el cuento que decía Teresa, sino que estamos hablando de una exclusión que te impide llegar a recursos, que es algo que a lo mejor no se ve tanto, que son familias que no acceden a lo mejor de una manera más asidua a los centros de servicios sociales, pero que realmente nosotros con los datos lo tenemos constatado, puesto que no acceden a determinados servicios y prestaciones. No sé si queréis matizar alguna cosa. Sí, si me permites
Yo creo que las estadísticas en realidad coinciden casi, ya sabéis que son metodologías distintas de averiguar, pero claro, lo que es sobrecogedor es que en estos años pasados se hablaba siempre de que la pobreza tenía rostro de mujer, y el cambio cualitativo que ha habido en estos años es que el rostro de la pobreza es el rostro de los niños y las niñas. Entonces, claro, datos del 26,7, del 27, estamos pasando más del 25%, que es decir, que cada uno haga un ejercicio de pensar en sus ámbitos. 1 de cada 4 chavales de los que vemos por la calle está en situación de vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces, el cambio cualitativo que ha habido, lo que la cifra marca, esa cifra espeluznante, es que la pobreza tiene en este momento rostro de niño y de niña. Y eso es lo que ha habido un cambio cualitativo en los últimos años, y que, como decía Luisa, claro, el problema es que si eso se hereda, porque es así y está demostrado perfectamente, claro, podemos entrar en un devenir de nuestra sociedad realmente preocupante, ¿no? Que por eso exige de un compromiso y una complicidad, decíamos, potente y poderoso por parte de todas las administraciones públicas y de toda la sociedad. ¿Perdón? ¿Cuánto podrían bajar los porcentajes? Partimos en el plan, hay una de las medidas es hacer un diagnóstico en base a unos parámetros que tenemos que definir e investigar, porque, como os decíamos, en Zaragoza concretamente los datos no están, o sea, son generales o del Gobierno de Aragón o del INE, pero no son a nivel de ciudad. Entonces, claro, la evaluación de un plan municipal tiene que basarse en evaluar los datos en la ciudad, porque en eso es lo que estamos interviniendo. Entonces, una de las primeras acciones que se van a hacer, o de las primeras medidas, va a ser ese diseño de los parámetros que están señalados en el documento 0. Sí que hay a modo de aproximación las variables que se van a tener en cuenta para hacer la evaluación, pero tenemos que partir del conocimiento de la ciudad, que no está, aunque parezca mentira. Por eso los datos que señalabais antes son a nivel de Aragón o a nivel del país. Entonces, sí que se va a hacer como primera medida. Primera de todo, conocer los datos sociológicos reales de Zaragoza ciudad, y si pudiéramos incluso desagregados por barrios perfectamente, y a partir de allí podremos, en el plazo de los 5 años, hacer una evaluación final de si esos parámetros los hemos sido capaces de mover o no. Eso es una evaluación cuantitativa. Luego está una evaluación cualitativa que habla más de las relaciones, de las capacidades de cuidado, etcétera, que también intentaremos entrar en ellas y medirlas a través del proceso de puesta en marcha del plan. Eso es lo que nosotros llamamos intangibles, que es una palabra tan bonita que tiene el diccionario de la Real Academia Española y que habla de las cosas que es muy difícil medir. Esto en el ámbito de lo social es complejo, pero es algo que trasciende, porque ya hemos dicho siempre y nos habéis oído más de una vez que todo lo que sea favorecer, evitar la desigualdad o minorarla supone cohesión social en todos los ámbitos. Si tenemos una sociedad que está más cohesionada y que es menos desigual, evidentemente tenemos más fortalezas y es más posible que esos niños y niñas accedan a los diferentes recursos educativos, sanitarios, en igualdad de condiciones, y por lo tanto la sociedad se nutre y se refuerza. Y por reforzar, la idea, lo digo porque quizás en otros momentos han salido informaciones. Tú coges el barrio Oliver, que quizás es uno de los barrios simbólicamente más complejos y más querido de esta ciudad de Zaragoza, y los 2 colegios que tienen públicos de infantil, tanto el Ramiro Solans como el Fernando el Católico, se puede demostrar, incluso en intangibles, como cualitativamente un equipo directivo y una actuación en todo un barrio ha sido capaz en 5 años, en 8 años, de revertir totalmente una situación de pobreza y marginalidad tremenda que existía con unos datos en aquellos colegios, ¿no? O sea, que realmente tiene que ser, a mí me parece muy oportuna la pregunta, tiene que ser posible medir, como decíamos, lo que ocurre. Porque, o sea, bien con datos cuantitativos, con datos cualitativos, con ese esfuerzo de intentar desagregar esos datos de Zaragoza que nunca han existido en el Instituto Nacional de Estadística y que tendremos que ver cómo desde el área le hincamos el diente. Pero es preciso contar con datos desagregados y poder medir las cosas, porque si no, efectivamente puede ser que nos quedemos en sueños, ¿no?